Ok, para calcular la serie de Taylor, una función f de x en el punto x igual a la vamos a definir mediante esta ecuación. F de a, f' de a, x menos a. Y aquí empezamos. F doble prima, segunda derivada, evaluada en a, 2 factorial, x menos a al cuadrado. La tercera derivada, ¿sí? Evaluada en a factorial de 3x menos a al cubo. La cuarta derivada, evaluada en a factorial de 4. Si aquí yo siguiera, sería la quinta derivada factorial de 5 evaluado en a. Entonces, él va a seguir así siempre y cuando existan las derivadas. Hasta el término enésimo, o sea, hasta el infinito. Pues aquí es donde entra en discusión. Algunas funciones o algunas series convergen, es decir, llega un momento en que las derivadas no siguen, como otras funciones tienen derivadas infinitas. Por ejemplo, en una función polinomial, cuando ya empiezo a derivar y llega un momento en que derivo las constantes y me da 0, de ahí para adelante a seguir siendo 0, 0, 0. ¿Y qué sentido tendría, por ejemplo, multiplicar aquí? Por ejemplo, la cuarta derivada 0, evaluada a 0, dividido entre el factorial, por supuesto que va a dar 0. Entonces, vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a calcular la serie de Taylor de la función 4x al cubo menos x más 9, ¿sí? Para x igual a 1. Entonces, si observamos la ecuación, 1 vendría siendo a. Debemos proceder a hallar la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, para ir sustituyendo en la ecuación la cuarta derivada. Y en ese mismo orden de ideas, tenemos que tener a la mano el 2 factorial, 3 factorial, en fin. Vamos a ver la primera derivada cómo sería. Ok, entonces f de x', bueno, yo creo que para este curso ya todos tienen que saber derivadas. Si no, regresemos a matemática 1. Bajamos acá, 3 por 4, 12. 12 x a la 2 menos x, la derivada de menos x menos 1, la derivada de 9, 0. Ok, esa sería mi primera derivada, ¿sí? Ajá. Si la evaluamos en 1, sería f' evaluada en 1. 1 al cuadrado es 1, 12 por 1, 12, menos 1, 11. Ok. Vamos a ver la segunda derivada. Sería fw' de x. Seguimos derivando entonces aquí sobre la primera derivada. Bajamos el 2, 24x. Derivada de 1, 0. Evaluamos la segunda derivada en 1. 24 por 1, 24. F de tercera derivada sería la derivada de 24x, 24. X. Ajá. Y aquí, bueno, evaluamos f de 1, seguiría siendo f triple prima de 1, seguiría siendo 24, ¿no? F triple prima de 1 sería 24, pues no tengo x para sustituir. Ahora, ¿qué pasa? Si hallo la cuarta derivada, ¿cuál es la derivada de 24? 0, ¿verdad? Ajá, la cuarta derivada es 0. Y si sigo la derivada de 0, 0. La quinta derivada también 0. Entonces no tiene sentido que yo siga. Por lo tanto, mi serie es hasta la tercera derivada. Entonces, en la ecuación que vimos sería hasta el tercer término. Hasta acá. Ajá. Ya el cuarto término
Claro, aquí nos faltó x menos a la cuarta, ¿no? Vaya a generar confusiones. Pero ya el cuarto término, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo irían, porque ¿qué sentido tiene que yo coloque aquí f de 4' me va a dar 0? Entonces 0 por esto, 0. Entre 4 factorial 0. Para estarle sumando puros ceros no tiene sentido. Entonces sustituimos hasta el tercer miembro. Por eso digo que converge. Esta serie sí es finita. Entonces vamos a sustituirlo. Bueno, nos falta como tal calcular f de a, que no lo calculé, que sería f de 1. Sustituir f1 en la función original. Vamos a hacerlo rápidamente. Como aquí para no confundir con lo de allá. F de 1. Y sustituyo. 4 por 1 al cubo es 1, menos 1, más 9. Eso me haría 4 por 1, 4, menos 1, 3, más 9, 12. F1 es 12. Y ahora sí, sustituimos en la ecuación. Empezaría FA 12. Ok, f' de a por x menos a, f' de a. La primera derivada evaluada en 1, 11. Entonces, este sería 11. Ajá, x menos a. A ya dijimos que en nuestro caso vale 1. Entonces, x menos 1. Ok. Sigo. F doble prima de a. F doble prima de 1, 24. Entonces, este vendría siendo 24. X menos a, x menos 1 al cuadrado. Ajá, 2 factorial es 2. Recuerden que 2 factorial, por si hay algún despistado, recordemos el factorial. Sería 1 por 2 es 2, ¿no? Por si acaso. Entonces, 2. Seguimos con el otro término, f triple prima de a. F triple prima sería f triple prima de 1, 24. O sea que este vale 24. 24. Ajá. X menos a menos 3, x menos 1. Al cubo. 3 factorial. Vamos a hacerlo aquí. Entonces 3 factorial. 1 por 2 por 3. ¿Sí? 2 por 3, 6. Recuerden, ¿no? Si fuera 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4. Voy aumentando. Entonces acá sería entre 6. Bueno, ahí está mi serie de Taylor. ¿Qué me queda? Simplificar, por ejemplo, acá puedo simplificar en el tercer término 24 entre 2 y en el cuarto término 24 entre 6, que sería 12 y 4 respectivamente. Ajá. Y aquí entonces está nuestra serie de Taylor para que la vayan conociendo. Esta converge, es finita porque no tengo términos infinitos, ¿no? No hay infinitas derivadas.